Muy bien, 8 minutos ha pasado de la hora 10 y bueno, seguimos transitando la mañana de Radio Viva con esta propuesta que hemos titulado en llamar Buen Día Federación. Y bueno, como lo anticipáramos en el comienzo, ya está con nosotros Juan Españolete, a quien le damos la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, Juan, nosotros anticipábamos en el comienzo del programa lo que iba, digamos, a tener como condimento tu visita en relación a tu actividad que por este tiempo estás llevando a cabo como representante de derechos humanos a nivel país, pero bueno, haciendo también hincapié en lo que es la provincia de Entre Ríos. Contanos un poquito cómo viene el trabajo. Bueno, en principio comentarte y recordar una vez más que bueno, yo soy delegado de Derechos Humanos en Entre Ríos, dependiendo de Nación, y bueno, en el marco de esta política pública que ha implementado el Gobierno Nacional, que es federalizar los derechos humanos y por supuesto sacarlos un poco a lo que es el interior, y en esa tarea estamos porque bueno, en un principio se manejaba y por la realidad de los momentos los derechos humanos se creía y se siguen creyendo de que era la parte de memoria, verdad y justicia encuadrado en el marco de los años 70, ¿no? Hoy tenemos el concepto claro que los derechos humanos son transversales a toda la persona y bueno, en un momento desde el nacimiento al fallecimiento de uno son alcanzados en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, en esa instancia hemos tenido, y por suerte, el acompañamiento inédito, porque tantas veces que haya venido un secretario de Derechos Humanos a la provincia de Entre Ríos no es común ni casual, digamos, sino que se ha dado en el marco de propiciar las actividades como para que ellos puedan estar acá en la zona y difundir, sensibilizar y hacer conocer los derechos humanos, ¿no? Eh, y por supuesto la tarea más amplia que tenemos desde la Secretaría, que es un poco promocionar y hacer conocer, y por supuesto en ese promocionar y hacer conocer la capacitación a mucha gente que antes no se llegaba y encuadrado en otras cuestiones de los derechos humanos que era una deuda pendiente del Estado y que de a poquito eh, con el conocimiento, el relevamiento, el trabajo se lo va poniendo en la agenda de políticas públicas, ¿no? ¿Qué engloba esta capacitación, Juan? ¿Por qué? Bueno, si bien hemos estado en el departamento días atrás, hemos estado en la localidad de Villa Elisa, eh, últimamente hemos estado hace poquitos días en la ciudad de Chajarí con una capacitación de políticas públicas dirigida a lo que era agentes y empleados municipales, eh, con una buena concurrencia en la ciudad de Chajarí, y luego estuvimos en la ciudad de Villa Elisa, donde vemos una reunión con el equipo técnico de Villa Elisa para poder implementar algunas cuestiones ahí en la localidad y la firma de un convenio para poder acceder a algunos recursos en cuanto a la disponibilidad a través de proyectos que podría llegar a tener la Secretaría, ¿no? Y el día de ayer hemos estado en Villaguay, eh, con el acompañamiento del secretario de Derechos Humanos, Claudio Brug, el secretario del Consejo Federal, Alejandro Coria, y también la promoción de la diputada Gayol, la diputada nacional, y la participación de diputados de la provincia, como el Flaco Roman, de la ciudad de Concordia, intendentes de la zona de Paraná, Rosario Tala, etcétera, todo alrededor, y también la participación de concejales de distintos ámbitos y también recalcar de más cerca, como de Ayuí, Concordia. Bueno, también estemos en contacto, preparando, por supuesto, a raíz de lo que se pudo hablar en la reunión, con el, eh, la explicación por parte de los funcionarios nacionales de la implementación del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos que cuenta nuestro país, que antes no lo tenía y que no lo tuvo nunca, ¿no? Juan, sabemos de que bueno, este trabajo no solamente se está realizando en una parte de la provincia, en Federación has estado en alguna que otra oportunidad. ¿Hay alguna proyección para lo que resta del año? Sí, 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 estamos por estos días y este mes que vamos a entrar, la posibilidad de ver una realidad que es un poco en el departamento y en los departamentos vecinos, con
la parte de niñez, sobre todo en algunas cuestiones muy sensibles como es el abuso. Estamos preparando y estamos en contacto con el municipio como para llevar adelante acá en la zona esa capacitación, sobre todo en nuestra localidad y bueno, también en localidades vecinas, ¿no? Como te comentaba, en esta exposición que hemos tenido ayer se habló del Plan Nacional de Derechos Humanos, que cuenta de 5 ejes fundamentales que creemos y 243 compromisos por parte del Estado Nacional, y este Plan Nacional que ha sido incluido y que era de una sugerencia pendiente que tenía nuestro país con respecto a los derechos humanos por los organismos internacionales. Hoy, digamos, se lo puede mostrar al mundo y en esta amplitud que está haciendo el gobierno con el mundo, donde, bueno, las provincias van adheriendo. En el caso de Entre Ríos estamos en permanente contacto con la secretaria de Gobierno Romero, donde estamos adecuando algunas cuestiones entre nación y provincia como para firmar este convenio y que también la provincia, digamos, sea parte de este Plan Nacional de Derechos Humanos, donde, bueno, ya empieza a tener una injerencia en toda la órbita del Estado, ¿no? Así como hoy lo empieza a introducir Nación en todas las ministerios, va a tener una fuerte injerencia los derechos humanos y van a ser tenidos en cuenta en toda su órbita. Y bueno, también va a ser las provincias de a poco van adheriendo. Y bueno, también la oportunidad ayer de hablar de algunas cuestiones de momento también, con la riqueza de tantos funcionarios y provinciales y bueno, en este caso nacional, de algunas cuestiones que se han dado por estos días que también salieron en la mesa y se han discutido, ¿no? Juan, bueno, decías de que es la primera vez, y es cierto, que hay una actividad muy, digamos, profunda de derechos humanos en la provincia. Y bueno, ¿cuál es la recepción de parte de los organismos, de parte de quienes están, digamos, al frente de la conducción de nuestra provincia? Porque bueno, seguramente que esto roza, digamos, lo institucional. Recién mencionabas a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y bueno, de repente uno quiere saber un poquito más. Bueno, por supuesto, para mí, en lo personal, como me venían diciendo, decir que podamos contar en lo que va de mi gestión, que es muy cortita, la presencia de un secretario de Derechos Humanos de Nación en Entre Ríos, un poco inédito, no surgía, no se realizaba. Bueno, esto conlleva las actividades que uno por ahí propone en la provincia y que lo hacen a que le podamos cruzar la invitación y que, bueno, generosamente y sabido el compromiso nos pueda acompañar, ¿no? Por supuesto que esto enmarca la sensibilización que tienen los derechos humanos a partir de todas estas acciones y bueno, al hacerlo conocer, la gente dimensiona algunas cuestiones que por ahí no las tenemos en cuenta a la hora de convivir con nuestros pares en la sociedad y por supuesto demanda mayor atención y se implementan políticas públicas para atender esas cuestiones, ¿no? Por lo visto también terminan convirtiéndose en un nexo de información, porque bueno, estaba viendo algo de folletería que nos acercaste y de repente podemos, por ejemplo, nombrar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, es muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de derechos, que en muchos de los casos por ahí carece de información, ¿no? A la hora de aplicárselo y obviamente de que las personas puedan también buscarlo, ¿no? Por supuesto, si bien en una parte de nuestra realidad, de nuestro país, se marcaba lo que eran los derechos humanos, lo que te había comentado, memoria, verdad y justicia. Se quedaba ahí nomás, ¿no? Siempre se Y quedaba. bueno, ese programa funciona tal cual, con acompañamiento, atención a las víctimas, el resarcimiento, es decir, eso está tal cual como se venía trabajando. Sí se ha ido por otros derechos que por ahí estaban un poquito olvidados, la parte de, como vos decís, de todo lo que hace a la cultura cívica, a la seguridad, a lo que hace a la parte de género, diversidad sexual. Sí, todos estos han sido instrumentos que se han ampliado dentro de la Secretaría y se va prestando atención, ¿no? También con
aquellas cuestiones que tiene el organismo en cuanto a organismos útiles que en algunas atenciones que no eran tan conocidas o tan difundidas en su momento, ¿no? Juan, algunas cosas se descartaron sobre cuando, bueno, se asume esta nueva etapa de gobierno en el país, porque, bueno, se habrán encontrado con un marco, un eje, digamos, de conductor, pero esto también siempre con la mirada puesta de lo que se tenía que innovar. Se sacó algo que no correspondía, que no sumaba, digamos, al trabajo que por ahí, bueno, se tuvo pensado desde esta área. Mira, en principio, y esto, si bien uno lo toma por palabras del secretario del Consejo Federal y de Claudio Luz, en cuanto a la funcionalidad de la Secretaría, digamos, cuando uno habla de federalizar los derechos, habla de tratar de llegar a aquellas localidades que no era común, es decir, hoy estar hablando de derechos humanos en Federación, San Jaime, Conquistadores, Santa Ana, Villa Rosario, Bobril, es decir, Villa Lisa es una cuestión que no era muy común, es decir, cuando hablamos de eso había una gran realidad en la Secretaría, es decir, una Secretaría muy grande donde cuenta con muchas direcciones que hacen a todos estos temas que habíamos hablando, en cuanto a la niñez, a adultos mayores, a la parte de diversidad sexual, de género, identidad biológica, que también es una nueva política y que es una deuda pendiente por parte del Estado, que a través de decir en un marco y una cuestión, en la década del 70 teníamos un banco genético muy importante, pero debemos en cuanto a políticas de los casos de robo de bebé y eso de que no, es decir, no se podía satisfacer del Estado y bueno, hoy se está haciendo ese banco como para que estas cuestiones internas y que no hacían la política exterior se puedan satisfacer, ¿no? Eh, en cuanto a eso, la Secretaría contaba más o menos con 1.300 personas, de las cuales 900, casi 1.000, pertenecían a Nación y estaban en Buenos Aires, ¿no? Así, entonces, un poco la realidad, cuando hablamos de federalizar los derechos humanos, se entendió esto, digamos, de que tenía que haber más participación en las provincias a través de los delegados y hoy hay 15 provincias que ya tienen sus delegados y por supuesto en estas 15 provincias hay distintas sedes dentro de la misma, ¿no? Juan, bueno, cuando hablamos de derechos humanos, por ahí en este tiempo es algo que está muy latente la pregunta de qué participación tiene, digamos, a la hora de esto que se está generando como, digamos, una situación de debate. Estamos hablando justamente de la despenalización del aborto. Ya en una oportunidad lo he hablado contigo, pero quiero también sumar, digamos, en qué punto, en qué eje se analiza esta situación, porque ya el próximo 8 de agosto nuevamente va a estar siendo tratado en senadores. Sí, 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 también estas cuestiones en estas reuniones, en estas capacitaciones, por supuesto se tiran en la mesa y se trata de brindar algún punto de vista que uno tiene en cuanto a los temas, ¿no? Si bien la despenalización del aborto es institucionalmente te tengo que decir que en realidad era una solicitud de los organismos nacionales o internacionales, pero el tema hoy si no pasa por nosotros, si no pasa por el gran debate digamos, celebremos digamos, que este tema se está debatiendo y bueno, el resultado dependerá de nuestras cámaras, que es donde se debe debatir seriamente este tema. Pero bueno, institucionalmente te podría decir que hay sugerencias más allá de las comisiones que uno pueda tomar o las posturas o no. Si había un reclamo hacia nuestro país, pero bueno, hoy el tema está en discusión donde debe estar, que son en las cámaras. También, por decirte, otro de los temas que se ha tocado y se ha tocado el día de ayer es el decreto que ha reformado en cuanto a las Fuerzas Armadas. También entenderlo y verlo como va a incidir seguramente y es una cuestión que va a ir, que va a haber que trabajarla por bastantes años porque no va a tener incidencia
rápidamente porque el estado de nuestras fuerzas, ¿no? Pero si bien es un decreto que prácticamente vuelve a un anterior decreto que era el del doctor Alfonsín, eh, donde bueno, el Estado, las Fuerzas Armadas, viéndola como están y en la realidad que se encuentra, es decir, creemos fundamental es que tenga, si bien es muy claro la explicación de que no va a tener injerencia, digamos, en cuanto a lo local, al ámbito interno, digamos, no va a ser una fuerza como por ahí las quieren distorsionar, de intervenir en cuestiones de locales donde bueno la competencia es otra. Eso está muy bien claro, sí, en lo que hace al paso fronterizo, y también se han destacado algunas cuestiones muy buenas de las Fuerzas Armadas que a la hora de catástrofes y situaciones complicadas donde ellos tienen injerencia aportan y colaboran con nuestra comunidad, ¿no? Que uno lo ve muy bien. Eh, Así que bueno, fue muy claro que sí va a estar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en las fronteras, donde bueno, vemos que esto no ha tenido, digamos, un control por muchos años y bueno, es necesario.